Y muy buenas tardes. Tengo el inmenso placer de presentar la mesa de otros de las primeras jornadas internacionales de psico-oncología y psicología en cuidados paliativos organizadas por la UCM. Y aunque el título sea este, de miscelánea, de otros, no deja de ser una temática menos interesante, ni mucho menos que el resto de mesas de psico-oncología y psicología en cuidados paliativos. Es una temática muy específica la que vamos a ver aquí y tengo el gustazo de estar rodeado por profesionales que están en primera línea viendo a pacientes y familiares en psico-oncología y en cuidados paliativos, y vamos a aprovechar este espacio para compartir juntas y juntos, si os parece. Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Ismael Jamal, soy psicooncólogo y psicólogo en cuidados paliativos. En estos momentos desempeño mi labor en la Fundación CUDECA, en Málaga, bajo el programa de atención a pacientes con enfermedad avanzada de la Obra Social La Caixa, y actualmente también ocupo la vocalía de la sección de psico-oncología y psicología en cuidados paliativos del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Oriental y la coordinación de la Subdivisión de Cuidados Paliativos, de Psicología en Cuidados Paliativos, perdón, del Consejo General de la Psicología de España. Pues, sin más dilación, paso a describirles cuál será más o menos el plan que tenemos para este ratito que vamos a compartir juntos, y vamos a poder compartir las siguientes comunicaciones. La primera, nuevos retos para la psico-oncología durante la pandemia de COVID-19, la implementación de la telepsicología, que será presentada, estará a cargo de doña Ruth Marín, que es psicóloga general sanitaria y experta en psico-oncología y cuidados paliativos por el Consejo y máster en psico-oncología, cuyo trabajo lo desempeña en Genesis Care. Posteriormente tendremos la presentación, veo por aquí, un momentito, directamente, perdonad, que tengo aquí el título. La presentación. ¿Es posible mejorar la calidad de vida en cuidadores? Programa de atención psicológica grupal para familiares de pacientes oncológicos, de Ana Monroy González, que también es psicóloga general sanitaria, desempeña su labor en la Asociación Española contra el Cáncer, siendo también máster en psico-oncología y experta en psico-oncología y psicología en cuidados paliativos por el Consejo. En tercer lugar, tendremos el protocolo para el trabajo del miedo a la recaída en pacientes oncológicos en fase post-tratamiento, que presentará María Ruesga, también de la Asociación Española contra el Cáncer. Ella es psicóloga general sanitaria. Luego, en penúltimo lugar, tendremos a Silvia Fernández presentando el trabajo Edad y presencia de necesidades psicosociales insatisfechas en los supervivientes de cáncer colorectal. Silvia Fernández es psicóloga clínica, es experta en psico-oncología y psicología en cuidados paliativos también por el Consejo General de la Psicología, y desempeña su labor en la Asociación Carena de Valencia, bajo también el programa de la Obra Social La Caixa, atención a personas con enfermedades avanzadas. En último lugar, tendremos también la interesante presentación de ansiedad, depresión y barreras como determinantes de la motivación para el ejercicio físico en supervivientes de cáncer de mama, de doña Julia Díaz Fonte, que también es psicóloga general sanitaria, máster en psico-oncología y psicología en cuidados paliativos, y próxima también experta por parte del Consejo en psico-oncología y psicología en cuidados paliativos. Pues, sin más dilación, me gustaría dar paso a las presentaciones, así que, Ruth, todo tuyo. Fenomenal, pues vamos a ver. Bueno, como hipótesis inicial del trabajo, planteamos que la pandemia de COVID-19 podía intensificar los problemas psicológicos de los pacientes con cáncer, basándonos en dos factores. El primero de ellos, los primeros datos que empezaban a venirnos de China e Italia sobre población general, y teniendo en cuenta que la prevalencia de enfermedad o trastornos mentales en paciente oncológico es superior a la de la población general. El segundo factor fue el hecho de que los pacientes oncológicos eran considerados por diferentes sociedades médicas como personas de alto riesgo.
Tener en cuenta que la telepsicología está regulada por el Colegio Oficial de Psicólogos y que además cuenta con evidencia científica sobre su efectividad en intervenciones psicológicas. Nuestro objetivo con este trabajo fue mantener una atención psicológica especializada para los pacientes oncológicos, poniendo en práctica este programa piloto de telepsicología. Y el segundo objetivo fue describir las principales dificultades psicológicas de los pacientes que acudían a nuestra consulta. Pues, ¿cómo lo hicimos? Pues del día 10 al día 13 de marzo reorganizamos toda la atención de nuestro servicio, de manera que las atenciones de 60 minutos que realizábamos de manera presencial pasaron a ser telefónicas. La escuela de pacientes con nuestros talleres psicoeducativos, que eran presenciales también, los pasamos a la modalidad online a través de la plataforma Zoom y abrimos un correo electrónico. Todas las intervenciones se registraban en la historia clínica digital de la red de GenesisCare, que ya estaba implantada previamente a la pandemia, y atendían a dos características. Primero, están bajo el marco terapéutico cognitivo-conductual y luego desarrollamos intervenciones focalizadas y específicas en los temas asociados a la pandemia del COVID-19. ¿Cómo maximizamos la eficiencia de las intervenciones? Pues basándonos en generar comprensión. Sabemos que es necesario dar sentido a lo que la persona está sintiendo ante las situaciones novedosas para facilitar el inicio de la adaptación, intentando potenciar los recursos personales para el afrontamiento de la situación estresante y promoviendo un ámbito, ¿no?, de alivio a través de estrategias de empatía, aceptación incondicional y el refuerzo de la petición de ayuda. Entonces, el equipo de psicooncólogas nos propusimos hacer un análisis cualitativo independiente basado en las entrevistas psicológicas que hacíamos, intentando categorizar los problemas más comunes que abordábamos. Tuvimos un alto consenso y estas fueron las áreas de las categorías que acordamos. La primera, cáncer y COVID, que definimos como la experiencia de angustia emocional ante una posible infección por COVID-19 con pensamientos y comportamientos recurrentes de autoinspección y limpieza compulsiva. La segunda área, cuarentena y cáncer, la describimos como las respuestas emocionales negativas a la situación de confinamiento, con presencia de frustración, soledad, preocupaciones a nivel económico, laboral e incluso los procesos de duelo por las pérdidas de familiares y amigos íntimos fallecidos por el COVID. En tercer lugar, las preocupaciones habituales sobre el cáncer con las que estábamos más familiarizadas, que hacen referencia a la enfermedad, a los tratamientos, a las secuelas o limitaciones que pueden aparecer en los periodos de supervivencia y a las necesidades emocionales de toda la parte de cuidados paliativos. Y en último lugar, el cuidado de familiares, atendiendo a aspectos emocionales por la situación de COVID-19 y a la enfermedad oncológica de un ser querido, además de el trabajo de las habilidades de comunicación y los vínculos entre cuidador y paciente. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestro estudio se basa en la primera ola, en esas 8 semanas que transcurrieron desde el día 10 de marzo hasta el 30 de abril. Todos los pacientes fueron atendidos por 3 psicooncólogas senior, 2 en jornada completa y 1 en jornada parcial. Y aquí os mostramos un poquito los datos para que os hagáis una idea. En 2019, durante este periodo de tiempo, atendimos a 194 pacientes y realizamos un total de 325 atenciones. Mientras que durante este periodo en la pandemia atendemos a 142 pacientes y realizamos un total de 369. Es decir, vimos a menos pacientes, pero necesitaron de un mayor número de atenciones. La media de atenciones por cada paciente oscila entre 1 y 4 en este periodo y la duración media fue de unos 45 minutos. La adherencia al tratamiento fue bastante alta, un 95%. Si bien es cierto que hubo un 5% de los pacientes que rechazó recibir atención a través de la telepsicología. ¿Por qué? Pues porque preferían la atención presencial, preferían esperar un poquito para poder recibirla de esta manera, o porque percibían que en casa no tenían la intimidad suficiente. En este caso se les propuso el uso del correo electrónico. Nuestra muestra, como podéis ver en la tabla 1, eran principalmente mujeres,
con respecto al estado oncológico, las cifras entre las personas que estaban en tratamiento y las que estaban en ese momento en seguimiento son bastante parecidas, y sí que es cierto que el número de familiares era un poquito menor. El tipo de tumor, el predominante fue el cáncer de mama. Con respecto a la distribución geográfica, principalmente fueron pacientes de Madrid y la media de edad fue de 58,4 años. ¿Cuáles fueron las consultas más frecuentes según estas cuatro categorías que establecimos? Pues con cáncer y COVID, lo más frecuente fue el miedo a la infección y las consecuencias que podía tener para su salud, el miedo a que empeorase la enfermedad oncológica y la incertidumbre con respecto a los tratamientos y las pruebas que necesitaban para el tratamiento del cáncer. Con respecto a la cuarentena y el cáncer, como decíamos antes, lo más frecuente fue el aburrimiento y la frustración por el hecho de entrar en confinamiento y la ruptura con las rutinas habituales, la angustia por una sobreinformación sobre los aspectos relacionados con el COVID y la percepción de soledad. Con respecto a las preocupaciones habituales sobre el cáncer, dolor oncológico, miedo a la muerte y a la recurrencia de la enfermedad, además de dificultades para gestionar las secuelas sin el apoyo que antes de la pandemia estaban recibiendo. Con respecto al cuidado de familiares, principalmente presentaban estrés por sobrecarga por las tareas asistenciales, a los pacientes, a las personas con diagnóstico oncológico que cuidaban por la presencia de menores en casa, situación de teletrabajo o incluso tener que acudir de manera presencial a sus puestos de trabajo. El miedo a que el paciente diagnosticado de cáncer se contagiara por COVID-19 y en algunos casos el empeoramiento de procesos de duelo que habían empezado justo antes del inicio de la pandemia. Sí que comentaros que todos los pacientes presentaban dificultades en más de un área y que más del 60% presentaban preocupaciones relacionadas con la enfermedad oncológica y un número similar de pacientes presentaba malestar emocional relacionado con la cuarentena. Si bien es cierto que casi el 20% del total de la muestra comentaba que el proceso de la enfermedad oncológica les había ayudado a desarrollar habilidades de afrontamiento positivos y fuertes que les hacía sentirse mayor adaptado, o sea, con mayor facilidad para la adaptación al cambio, mejor elaboración de las pérdidas que supuso la cuarentena y mayor percepción de apoyo y atención social de sus familiares y amigos. A modo de discusión, sí que comentar que quizá la urgencia de la situación no nos permitió aportar datos sobre la eficacia de esta nueva estrategia de trabajo y su impacto en el bienestar emocional de los pacientes que recibieron atención, si bien la literatura existente previa nos indica que la asistencia telemática está especialmente indicada o es especialmente adecuada para el tratamiento psicológico, que no se han encontrado disminución en la eficacia de la atención telefónica frente a la terapia asistencial y además se destaca que facilita el acceso a la atención. Este estudio lo publicamos en la revista Journal of Cancer Therapy y nos llevó a seguir trabajando en este sentido y seguir implantando nuevas medidas. Empezamos a utilizar el termómetro de malestar emocional de las guías NCCN. Además, a partir del mes de mayo, empezamos a proponer a nuestros pacientes la posibilidad de recibir atención también a través de videollamada con la plataforma SiPocket y desde entonces y a día de hoy seguimos estandarizando instrumentos para poder aportar medidas adicionales. Como conclusión, el Departamento de Psico-Oncología fue capaz de organizarse y de adaptarse ante esta nueva necesidad durante la cuarentena del COVID-19 de manera efectiva en la primera ola. Se trata de un estudio piloto y un registro de nuestra nueva estrategia de trabajo para mejorar la atención de nuestros pacientes gracias a las herramientas de telepsicología con las que contamos. El 80% de los pacientes oncológicos mostraron respuestas emocionales negativas muy estructuradas frente al COVID-19, mientras que el 20%, como os comentaba, han mostrado una respuesta resiliente frente a esta situación estresante. Y como idea para el futuro, los profesionales en general creo que realizamos un gran esfuerzo de adaptación
y de atención a las necesidades de los pacientes, y quizá las consecuencias de este gran esfuerzo podrían ser analizadas en futuros trabajos. Pues nada, os doy las gracias. Aquí tenéis mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo, y espero que os haya resultado de interés. Pues muchísimas gracias, Ruth. Intento que se vea un momentito la cámara, que me tienen que dar permiso para ello. Perfecto. Repito que muchísimas gracias, Ruth, por la calidad de la presentación, por la claridad y por la concreción a la hora de exponerla. Y a continuación, sí me permito recordar que en cuanto al turno de preguntas, vamos a intentar que sea en el momento final de las presentaciones, para así poder generar una dinámica más rica entre todas las personas que estamos asistiendo en este momento y que se pueda generar un espacio de debate interesante. Pues a continuación, si me permiten, paso a iniciar o introducir la presentación de doña Ana Monroy. Así que, Ana, todo tuyo en este momento. El micro, ahí. Perfecto. Vamos a ello. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Pues lo primero de todos, muchas gracias, Ismael, por la presentación, por estar hoy aquí con nosotras, y por supuesto muchas gracias a la organización de estas jornadas por darme la oportunidad de poder estar hoy aquí con todos vosotros. Vamos a comenzar con la presentación de este programa de atención psicológica para familiares de pacientes oncológicos, donde nos planteábamos si es posible mejorar la calidad de vida de estos cuidadores. Con el cáncer, como todos ya sabemos, no solo afecta al paciente, sino que también tiene un impacto directo en sus familiares más cercanos, generándoles una ruptura de esa vida cotidiana. Este impacto también conlleva una serie de consecuencias a nivel emocional, teniendo una especial presencia, ¿no? Ese malestar, sobre todo en términos de la presencia de sintomatología ansioso-depresiva. Aunque la atención psicológica a los familiares realmente es una recomendación presentada en la estrategia del cáncer del Sistema Nacional de Salud, la realidad es que apenas está cubierta por dicho sistema. Por ello, estos familiares con gran frecuencia solicitan la atención psicológica especializada a la Asociación Española contra el Cáncer. Con todo ello, desde nuestra entidad, se considera de vital importancia poder realizar un trabajo dedicado, ¿no? y focalizado a esta población, con el fin de poder facilitarles una serie de herramientas y de recursos que vayan muy dirigidos a las necesidades que están teniendo específicamente en estos momentos de cuidado. Por todo ello, se crea este programa, que consiste en una intervención grupal formada por 6 sesiones junto con una sesión adicional que se llevará a cabo en función de la demanda del grupo, que tiene una periodicidad semanal y una duración por sesión de entre 90 y 120 minutos. Vemos cómo los contenidos están basados en un enfoque integrativo, donde se da especial importancia a todo el trabajo relacionado con el autocuidado, la autorregulación emocional y la comunicación asertiva con el ser querido enfermo. Algunas de las técnicas más utilizadas que hemos llevado a cabo han sido la psicoeducación emocional, metáforas y técnicas de desactivación. En cuanto a la evaluación, nos propusimos como objetivo de trabajo el poder valorar la calidad de vida de estos familiares, y para ello utilizamos el índice de vida del cuidador de paciente oncológico, con el fin de poder medir un poco ese pre y ese post, junto con una entrevista inicial que nos permitía recoger información, sobre todo a nivel subjetivo, sobre las necesidades que estaban teniendo en este momento, cómo se relacionaban con los cuidados y el tipo de estrategias de afrontamiento que estaban utilizando, que era habitual en su repertorio. Vamos a ver un poco cuál sería la estructura realmente de este programa. Por un lado, lo dividimos en 3 módulos principales que comparten 6 sesiones, y al final estaba el módulo extra que comentábamos anteriormente. Vemos cómo el programa comenzaría con una sesión de acogida, de presentación, de trabajar, ¿no? Sobre todo sobre temas relacionados con el cáncer a nivel más psicoeducativo, y ver un poco esos mitos y creencias erróneas que suele haber al respecto. Después, con la segunda sesión, se comenzaría el segundo módulo, que está focalizado en el campo de emociones y necesidades de este cuidador principal. La segunda sesión, sobre todo,
tiene como objetivo poder trabajar todas las pautas necesarias para esa regulación emocional desde la identificación de emociones muy básicas, a ver cómo, ¿no?, puedo manejarme con ellas y qué pautas tengo de expresión, de permitirme, de vivenciarla y de empezar a incorporar algo que en líneas generales suele ser bastante extraño en su experiencia. Continuamos con una sesión de autocuidado, que además la titulamos así, ¿no?, Aprendes a cuidarte, te ayudamos, donde sobre todo damos importancia a necesito cuidarme para poder seguir cuidando e incorporando pues pautas muy sencillitas sobre este autocuidado que puedan ayudarles en su día a día. Y en tercer lugar, dentro de este módulo estaría una sesión dedicada a ese manejo emocional, sobre todo en relación con las reacciones emocionales que puede estar teniendo mi ser querido en estos momentos tan complicados y cómo desde la figura del cuidador podemos aprender a manejarnos con ellas. En tercer lugar, en el módulo de comunicación, la primera sesión, que sería la quinta del programa, se centra sobre todo en poder trabajar las dificultades que podemos encontrar en la comunicación diaria entre ese cuidador y su ser querido. Y la siguiente sesión, para cerrar un poco el módulo, iría dirigido a hablar sobre el pacto del silencio, las dificultades que encontramos al respecto y cómo poder manejarnos cuando hay dificultades con el equipo médico en la comunicación, cuando hay niños en la familia, o cómo manejar también y abordar aquellas situaciones con amigos y familiares que pueden resultar un tanto desbordantes. En el caso de que el grupo así lo demande y consensuado con él, se llevaría a cabo el módulo extra focalizado en sexualidad, pero sobre todo en la comunicación de pareja en cuanto a la sexualidad, ¿vale? Por eso se llama Hablemos de Sexo. Se realice o no se realice esta sesión extra, siempre habrá una sesión de cierre, ¿vale? Ya que consideramos que es un programa con mucho contenido y que nos gustaría poder dedicar ese espacio de reflexión final, de recordatorio un poco de contenidos y poder siempre dejar abierto, ¿no?, el canal para que sigan pudiendo acceder a nuestra entidad o a nivel de intervenciones individuales o acceso a otro tipo de grupos. Con respecto a los resultados del instrumento que comentábamos anteriormente, vemos como efectivamente el protocolo tuvo un gran impacto en cuanto a la calidad de vida, obteniendo resultados significativos entre el pre y el post. Esto indica que al final el poder trabajar estas necesidades específicas con el grupo de familiares tuvo unos buenos resultados. Vemos como además este instrumento ya no solo tiene una puntuación total, sino que tiene 4 subescalas, resaltando los datos de la subescala de sobrecarga, que era algo también que nos interesaba mucho medir, donde de nuevo encontramos que hay diferencias significativas entre ese pre y ese post. Y además nos quedamos con la parte subjetiva, ¿no?, que consideramos que también es importante, donde vemos que en ese cuestionario de satisfacción final nuestros beneficiarios nos indican que el 97% de ellos recomendarían este programa a otros familiares que se encontraran pasando por una situación similar a la suya y que en el 87% de los casos les ayudó a mejorar su calidad de vida, con una puntuación promedio de 4,8 sobre 5, lo que nos hace pensar que efectivamente hemos obtenido un buen resultado y que el programa tiene la utilidad que buscamos. Por lo tanto, todo esto, ¿no?, nos lleva un poco a concluir de nuevo la importancia que tiene la familia en estos momentos, ya que supone, ¿no?, un gran soporte en cuanto al apoyo tanto emocional como social, y la importancia que tiene el poder invertir en ellos, es decir, necesitamos cuidar a nuestros cuidadores para que puedan seguir haciendo esa función, ya que el hecho de estar pasando por estos momentos tan complejos les está conllevando también un impacto emocional muy grande, desarrollando también todo tipo de sintomatologías, sobre todo en ese espectro, ¿no?, ansioso-depresivo. El hecho de poder trabajar con estas necesidades de manera más específica, como veíamos en el programa, nos ha permitido sobre todo potenciar campos importantes como es el tema del autocuidado, como es las pautas, ¿no?, y todo lo relacionado con la regulación emocional, y también de manera más específica aquellos cuidados en relación a su ser querido. Por último, poder transmitiros que en estos momentos el proyecto continúa y se encuentra en esa fase de ampliación de muestra para poder generalizar un poco estos datos obtenidos, poder llegar a más gente y afianzar un poco todo lo que os hemos mostrado hoy. Así que muchas gracias por este ratito, por permitirme estar hoy aquí con vosotros. Quedo a vuestra disposición a través del correo electrónico y cualquier pregunta que queráis hacerme sin ningún problema. Muchas gracias. Pues mil gracias, Ana, la verdad, también por la calidad de la exposición, por un tema tan interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con los cuidadores
en este caso. Y si os parece, pues continuamos. Hemos pasado un bloque en el que hemos visto atención al paciente a través de herramientas innovadoras como son la telepsicología y al mismo tiempo esa medición de efectos en un programa específico para cuidadores que acompañan a pacientes oncológicos en este caso. Y a continuación pasamos a estudios que tienen que ver con abordajes post-tratamientos o en población superviviente. Así que tengo el gusto de introducir a María Ruesga a continuación. Vale, creo que necesito poder acceder al vídeo. Gracias. A ver. Fenomenal. Voy a compartiros la presentación. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, Ismael, muchas gracias por la presentación y por estar en este ratito con nosotros y por supuesto gracias también a la organización por permitirnos estar aquí con con este protocolo que hemos realizado desde la Asociación Española contra el Cáncer, que tal y como comentabas es un protocolo que está destinado al trabajo del miedo a la recaída en pacientes oncológicos en esta fase de post-tratamiento. Bueno, para comenzar, entrando un poquito en la justificación, cuando nos planteamos realizar un protocolo de estas características, nos encontramos con que la Sociedad Española de Oncología Médica indica que los supervivientes con cáncer en España han aumentado en gran medida en los últimos 40 años y es probable que, aunque un poquito más lentamente, continúe aumentando. Ha llegado así a haber 1,5 millones de supervivientes y además en España en concreto, y además las previsiones a nivel mundial indican que estas cifras registradas es posible que se dupliquen hacia el año 2030. Estos datos numéricos, unidos a lo que nosotros hemos encontrado desde nuestra entidad, nos lleva a pensar pues que el miedo a la recaída es uno de los aspectos emocionales más informados por las personas que acuden a nosotros y por tanto también es uno de los motivos de consulta más solicitados. Es por todo esto por lo que nos planteamos la necesidad de crear un programa que trate esta temática pues de una forma específica. En cuanto a la metodología, el diseño de este protocolo, como bien os comentaba, está dirigido a pacientes de cáncer en fase de post-tratamiento. Se trata de una intervención grupal con una periodicidad semanal y con el número de 5 sesiones que van a durar entre 90 y 120 minutos cada una. El contenido de este programa se basa sobre todo en las terapias contextuales y en concreto en la terapia de aceptación y compromiso. Mediante este enfoque lo que pretendemos es dar importancia a la aceptación emocional mediante la adquisición de herramientas que lo que van a hacer es que los pacientes se dirijan hacia el afrontamiento del miedo y no tanto de su evitación, para generar así una serie de habilidades que aumenten su repertorio conductual para que esta presencia del miedo, que al final es completamente inevitable por su función como emoción, forme parte del proceso, pero no sea determinante en su estado emocional. Si hablamos de algunas de las técnicas presentes, pues son la psicoeducación emocional, las metáforas, una parte muy importante, y la conciencia plena, entre otras que os comentaré más adelante. En cuanto a la evaluación, pues lo dividimos en tres partes importantes. Por un lado estaría una entrevista semiestructurada en la que pues tratamos de valorar con los pacientes la presencia del miedo en su día a día, cómo interfiere y cómo han visto, cómo se han visto, ¿no? para hacer frente a él y para convivir con él en estos momentos, valorando también esa red de apoyo. Por otro lado, escogimos una escala un poquito a nivel más genérico para valorar el estado basal, por decirlo de alguna forma, de los pacientes, y es esta escala de adaptación mental al cáncer o Minimac. Y por último sí que un cuestionario pues muchísimo más específico en este punto, que es el inventario de miedo a la recurrencia, pero en su versión reducida. En cuanto a los contenidos del programa, como bien os comentaba, se trata de un programa formado por 5 sesiones. En la primera sesión, que se titula El miedo, trabajamos sobre todo una presentación al programa general, a la forma de trabajo, y nos adentramos en una psicoeducación emocional, haciendo hincapié en la fase de post-tratamiento, evidentemente, pero sobre todo en el miedo. En el miedo, en su función como emoción, en su definición y pues un poco unas pautas genéricas
de manejo en cuanto a cómo ellos han aprendido, ¿no?, a lo largo de la vida a hacerle frente, por decirlo también de alguna manera, y terminamos con, bueno, con una respiración diafragmática. En la sesión número 2, que se denomina Mis miedos, ya nos adentramos en la identificación y toma de conciencia de los miedos personales de cada una de las personas que participan en este programa. Dedicamos bastante tiempo a este aspecto porque consideramos que era muy importante que pudieran identificar dónde estaba el miedo en su mayor o menor medida a la hora de, bueno, pues de continuar trabajando con él. Y de nuevo finalizamos con una técnica de regulación emocional, que en este caso es la atención al silencio. En la sesión número 3, que se llama ¿Para qué tengo miedo?, ya nos empezamos a adentrar en los estilos de afrontamiento. Vamos a empezar a identificar los que ya han realizado y cuáles les han resultado adaptativos o desadaptativos, para empezar a tomar conciencia de cuál ha sido el estilo de afrontamiento que ellos han, bueno, pues han llevado a cabo, ¿no?, hasta este momento. Finalmente, terminamos de nuevo con una técnica de regulación emocional, que en este caso es atención a los sonidos. En la sesión número 4, que se llama Enfrentando mis miedos, de nuevo continuamos trabajando en estos modelos de afrontamiento, ya con un poquito más de información, evidentemente, tras la sesión anterior, para que, bueno, pues las personas que acuden y están con nosotros en este programa puedan empezar a valorar cuál ha sido el estilo que han tenido hasta este momento, que comenzaron a trabajarlo en la sesión anterior, y cuáles son los estilos de los que disponen, por decirlo así, y bueno, pues continuar con una serie de pautas. Para aportar estas pautas y esta gestión y este manejo de esta emoción como es el miedo, utilizamos el triple sistema de respuesta emocional para facilitar un poco la comprensión del nivel físico, el nivel cognitivo y el nivel conductual, para que para ellos sea un poquito más fácil ubicarlo en su día a día, ¿no? Y finalmente terminamos de nuevo con otra nueva técnica de regulación emocional, y en este caso es el entrenamiento en lugar seguro. Finalmente, la sesión 5, que se llama Conviviendo con mis miedos, bueno, pues la usamos como una sesión de un poquito de cierre, ¿no?, de este programa, de evaluar el cambio terapéutico, ya no solo el cambio a nivel numérico en forma de cuestionario, ¿no?, que os comentaré un poquito más adelante, sino ese cambio subjetivo que ellos han sentido, ¿no?, que ya reflejábamos en esta entrevista inicial, de cómo ellos se sienten en este momento, cómo de capaces se sienten para gestionar este miedo y cuáles son los recursos que han aprendido y que han sumado a los que seguramente ellos ya traerían. En cuanto a los resultados obtenidos, como podéis ver, las subescalas de desesperanza y preocupación ansiosa de esta escala de adaptación mental al cáncer, en ellas se ve una diferencia estadísticamente significativa, que se unen con la escala específica que utilizamos de miedo a la recaída, en la que también encontramos diferencias estadísticamente significativas. Esto, bueno, pues la verdad que fue bueno, pues unos resultados muy, muy positivos, reflejan una clara mejoría en estos aspectos que han resultado centrales a la hora de la evaluación en este programa que hemos llevado a cabo, y además, bueno, sin restarle por supuesto importancia a esto, obtuvimos en la escala de satisfacción que las personas rellenaron, ¿no?, cuando terminaron la participación en este programa, de un 4,82/5. La verdad que han sido unos resultados bueno, muy, muy buenos para nosotros, y creemos bueno, que ha sido un buen programa a realizar. Como conclusiones, nos basamos sobre todo en bueno, pues ese planteamiento desde una perspectiva quizá no tan utilizada en este momento, que en este caso son las terapias contextuales y en concreto la terapia de aceptación y compromiso, en la que, como os comentaba al principio, lo que promueve es la aceptación de este miedo a la recaída y su función como emoción, trabajando estas herramientas de afrontamiento adecuadas, pues conseguimos resultados que han mostrado una reducción significativa de la percepción del malestar emocional en los pacientes, además de un aumento de su calidad de vida en este momento, en esta fase de posttratamiento. Además, dándonos cuenta y valorando la implicación que tiene el miedo a la recaída a lo largo de la enfermedad oncológica, nos ha parecido interesante incluir bueno, que quizá podría ser muy adecuado trabajar herramientas y recursos que estén dirigidos al trabajo en la incertidumbre por el futuro y este gran malestar emocional que los pacientes nos transmiten ante una posible recaída, incluso desde fases más iniciales y no únicamente en esta fase de posttratamiento, aunque evidentemente esta fase de posttratamiento resulta prioritaria. Os transmito también que actualmente este proyecto se encuentra en fase de ampliación de muestra, ya que nos gustaría poder generalizar estos resultados y pues,
afianzar un poco lo que hemos obtenido para llegar a obtener, bueno, pues una mayor muestra y una mayor implicación, ¿no?, a través de este programa. Y nada, pues finalmente daros las gracias por vuestra atención. También os dejo mi correo electrónico para cualquier duda o pregunta o sugerencia, y nada, pues encantada de haber pasado este ratito con vosotros, y si tenéis alguna pregunta, pues encantada. Muchísimas gracias, María. La verdad que gracias por la descripción, el detalle en el programa, igual que la anterior compañera, y por el desarrollo de programas estandarizados en este área tan interesante. Si os parece, continuamos, y continuamos en este caso con Silvia Fernández. Ya estoy aquí. Ok. Ok. Pues cuando quieras, Silvia, inicias presentación y es todo tuyo. Perdón. Vale. Pues lo dicho, todo tuyo, Silvia. Gracias. Gracias, Ismael, y gracias a la organización de esta mesa por haber contado con este trabajo, que es un trabajo que forma parte de un proyecto dirigido por la doctora Yolanda Andreu, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, y que se titula Edad y presencia de necesidades psicosociales insatisfechas en los supervivientes de cáncer colorectal. Parte de la realidad del aumento de supervivientes de cáncer y el aumento de la prevalencia de esta enfermedad en las personas cada vez más jóvenes, que han de aprender a vivir con las secuelas a largo plazo, como fatiga, dolor crónico u otros síntomas, y también problemas emocionales por las alteraciones funcionales derivadas de los tratamientos oncológicos, y también por factores psicológicos como el miedo a la recaída, que comentaba la compañera. Ante todo esto, es importante explorar y conocer cuál es la experiencia de las personas que sobreviven a un proceso oncológico y cuáles son las necesidades de apoyo que tienen durante este proceso. Es más, sería importante poder identificar cuáles son los factores de riesgo que influyen en la presencia de estas necesidades de apoyo. En particular, la edad, ya que los datos apuntan a una incidencia incrementada de necesidades de apoyo en las personas supervivientes de cáncer de menor edad. Este es el contexto en el que surge este estudio, centrado en la experiencia de las personas que han sobrevivido, en concreto un cáncer colorectal, enfermedad oncológica marcada por las alteraciones funcionales propias de la naturaleza de la misma por su localización. El objetivo del estudio entonces es explorar diferencias vinculadas con la edad en las necesidades psicosociales existentes en un grupo de supervivientes de cáncer colorectal que han terminado el tratamiento primario al menos un mes antes. Y es un trabajo en el que se ha evaluado la prevalencia de necesidades y el impacto emocional de las mismas. Por lo tanto, estos son los dos constructos que vamos a ir valorando y relacionando entre sí. Para ello se ha utilizado estos dos instrumentos. El BSI, el Inventario Breve de Síntomas, que evalúa ansiedad, depresión y síntomas somáticos, y el CASUN, que es un instrumento que evalúa las necesidades de apoyo insatisfechas de la persona superviviente de cáncer durante el mes previo. Se compone esta herramienta de 35 ítems, están agrupados en 5 dominios: necesidades de información y atención médica, efectos físicos, efectos psicológicos, relaciones interpersonales y cuestiones prácticas. En ambos, las puntuaciones son dicotomizadas porque vamos a valorar si hay prevalencia y si hay impacto emocional, evaluado mediante su asociación con la presencia de distrés clínicamente significativo. Se ha obtenido una muestra de pacientes de 2 hospitales, el Hospital Clínico Universitario y el Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, y de 2 asociaciones de pacientes, la Asociación Carena de Valencia y la Asociación Europa Colon. Con una muestra de 198 personas supervivientes de cáncer colorectal, para el análisis de los resultados se han establecido 2 subgrupos: el de grupo de menor o igual a 65 años y mayores de 65 años, de los cuales un tercio son mujeres y el resto hombres, la mayoría sin pareja, solteros, divorciados o viudos. Y es una muestra en la que se han presentado los diferentes niveles de estudio. Respecto al tratamiento primario, son pacientes que han sido tratados solo con cirugía o
esta combinada con radioterapia o con quimioterapia o con ambos. Y la mayoría de los pacientes reclutados habían terminado el tratamiento entre 1 y 5 años antes. Los resultados muestran que a nivel global hay una alta prevalencia de necesidades. Y es que más del 80% de los participantes presentan alguna necesidad independientemente del subgrupo de edad al que pertenece. Por ejemplo, el 63% de los participantes tenían señaladas 4 o más necesidades. Ahora bien, los supervivientes más jóvenes, el subgrupo de menor o igual a 65 años, presentan mayor prevalencia en 17 de las 35 necesidades evaluadas y un mayor impacto emocional. Prácticamente todas ellas se asocian con distrés en este subgrupo, a diferencia de lo que ocurre en el subgrupo de mayor edad. Estas tablas recogen tanto la prevalencia como el impacto emocional en el subgrupo de supervivientes de menor edad, menor o igual a 65 años. Y el símbolo más indica las necesidades en las que la diferencia con el grupo de mayor edad es estadísticamente significativa. Por ejemplo, las necesidades de información y atención médica actualizada, con accesibilidad, comprensible, participativa y coordinada, son necesidades generales ampliamente presentes en todos los participantes. Sin embargo, en el grupo de menores de 65 años, además, van acompañadas de un mayor impacto emocional. Vemos también la mayor prevalencia e impacto de las personas jóvenes por la presencia de síntomas físicos y cuestiones prácticas, a diferencia del grupo de mayor edad. Y es que estamos hablando de supervivientes, es decir, personas en periodo de post-tratamiento en los que la expectativa tanto de ellos como de la familia, incluso de los profesionales, es la de estar bien y recuperar la normalidad. Pero la presencia de los efectos secundarios que repercuten en la calidad de vida, en el aspecto físico, incluso en la fertilidad, supone también un mayor impacto emocional en el grupo de personas más jóvenes. Con respecto a las cuestiones prácticas, los resultados también muestran la edad como moduladora del impacto emocional derivado de problemas económicos o preocupaciones laborales. Y es que el impacto económico es menor en el subgrupo de mayores de 25 años, que tiene una cobertura económica probablemente por la jubilación. De hecho, ninguno de los mayores de 65 años registró la necesidad relacionada con la búsqueda de empleo. Y 1 de cada 6 supervivientes de los más jóvenes expresó necesidades relacionadas con orientación en temas legales y socioeconómicos. En el dominio de efectos psicológicos, los más jóvenes muestran mayor necesidad de ayuda para reducir el estrés y mayor necesidad de apoyo emocional. Todo ello como base para, como vemos ahí, seguir adelante con la vida, toma de decisiones, dar sentido a la vida. Estos resultados son un ejemplo de cómo en los más jóvenes la mayor afectación directa de la enfermedad en su vida conlleva la necesidad de ayuda y que requiere de una atención. Quiero resaltar también la necesidad que muestran los más jóvenes a la hora de saber cómo tratar con la gente que no entiende el impacto que la enfermedad tiene en la vida de la persona. Algo que encontramos a menudo en la experiencia clínica y que forma parte de las dificultades de muchos supervivientes en recuperar una vida normalizada. La expectativa, como decía antes, es que tras finalizar el tratamiento la persona ya está bien, pero no es así. Y estos resultados respaldan esta experiencia. Y esto tiene mayor peso en las personas de menor edad. Y finalmente vemos como todo lo anterior tiene su repercusión a nivel relacional, tanto por la necesidad de saber cómo apoyar a la familia o a la pareja y cómo abordar problemas relacionados con la vida sexual. La conclusión principal que tenemos en este estudio es que los datos subrayan la presencia de un amplio impacto del cáncer claramente mayor en la vida de los supervivientes más jóvenes. Los resultados apoyan el papel modulador de la edad respecto a las necesidades de cuidado integral, encontrando mayor prevalencia de necesidades insatisfechas y mayor impacto emocional en el subgrupo de menor o igual a 65 años. Es más, mientras que la relación de la prevalencia de necesidades y distrés en el grupo de mayores de 65 la encontramos solo en algunas necesidades psicológicas e interpersonales, en el grupo de menor edad esta asociación se da en prácticamente todas las necesidades. Por lo tanto, los resultados apoyan la importancia de fomentar estrategias de intervención preventiva en los agentes de salud que favorezcan una comunicación fluida y de fácil acceso
que permita clarificar dudas y así aumentar la percepción de control de la persona en esta fase de posttratamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por la calidad de la presentación, y creo que será muy interesante comentar estos aspectos luego en la parte posterior de debate, lo que habéis valorado. Enhorabuena por ello. Gracias. Pues, a continuación, tengo el gusto de introducir a Julia Díaz. Voy a dejar aquí. A ver si nos dan permiso los anfitriones. Sonido, ¿ya tienes, Julia? Sí. Perfecto. Falta la imagen. Ahora. Perfecto. Gracias, Ismael. Paso a compartir pantalla. Pues todo tuyo, Julia. Gracias, Ismael. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al comité organizador de las jornadas por favorecer este encuentro y por invitarme a participar en esta mesa. Mi nombre es Julia Díaz y desarrollo mi labor profesional en la Asociación Española contra el Cáncer de Madrid. Y les presento la comunicación sobre ansiedad, depresión, estrategias de afrontamiento y barreras como determinantes de la motivación para el ejercicio físico en supervivientes de cáncer de mama. El estudio que realizamos surge de las necesidades que se observan en las supervivientes de cáncer de mama tras terminar el proceso de tratamiento activo oncológico. Y es que las mujeres, al finalizar el tratamiento, manifiestan y padecen síntomas físicos agudos y crónicos. Y además, aproximadamente la mitad refiere malestar emocional, por ejemplo, sintomatología de ansiedad, depresión, problemas en la imagen corporal, para lo que se ha demostrado que es fundamental en esa fase de la enfermedad la práctica regular de ejercicio físico y el apoyo psicológico. Son numerosos los estudios que indican que el ejercicio físico mejora la calidad de vida de las personas que terminan el tratamiento y disminuye la probabilidad de recidiva o recaída en la enfermedad. Sin embargo, solamente cerca del 10% practica este hábito. Entonces nos planteamos, ¿de qué forma podemos conocer cómo aumentar el número de personas que realicen ejercicio físico? Pues bien, estudiando las variables psicológicas que se asocian o predicen a la motivación al ejercicio físico y pudiendo así en el futuro ayudar a aquellas mujeres que tienen mayores dificultades. Por lo que el objetivo fue valorar si las variables de ansiedad, depresión, las estrategias de afrontamiento y las barreras, por un lado, predicen la motivación al ejercicio físico y si además diferencian a las mujeres según su motivación al cambio. Es decir, si existen diferencias entre aquellas que se encuentran en la acción y el mantenimiento de esta actividad frente a aquellas que se encuentran en los estadios más tempranos, por ejemplo, precontemplación o contemplación para la práctica del ejercicio físico, utilizando para ello el modelo transteórico del cambio, uno de los modelos psicológicos que más ha demostrado científicamente su utilidad en el cambio de conducta de las personas, de los autores Prochaska y Dicremen. Fueron varias nuestras hipótesis. Por un lado, pensábamos que aquellas personas que puntuasen más bajo en la sintomatología de depresión, que puntuasen más bajo en la sintomatología de ansiedad y aquellas que manifestaran menos barreras, así como las personas con un tipo de afrontamiento activo, las mujeres que indicaran mayor apoyo emocional y o apoyo social, y aquellas que manifestaran aceptación, se situarían en los estadios de acción y mantenimiento para la práctica del ejercicio físico regular. ¿De qué forma llevamos a cabo esta investigación? Pues bien, fue gracias a la participación de las mujeres que acuden a la Asociación Española contra el Cáncer de la sede de Madrid y que decidieron participar en el presente estudio. La recogida de datos se realizó desde enero del 2020 hasta abril
del año 2021. Fueron mujeres supervivientes de cáncer que habían finalizado el tratamiento al menos hacía 11 meses y participaron de forma voluntaria y confidencial a través de un cuestionario online de Google Forms. Los instrumentos que utilizamos fueron los siguientes. Por un lado, utilizamos un cuestionario de etapas de cambio para el ejercicio físico, en este caso Eureka E2. Para la sintomatología depresiva, utilizamos el inventario de depresión de Beck BDI-2. En el caso de la sintomatología de ansiedad, utilizamos también el inventario de ansiedad de Beck BAI. En el caso de las barreras para la práctica de ejercicio físico, utilizamos el cuestionario de barreras desarrollado por la autora Vargas Kostiuk. Y en el caso de las estrategias de afrontamiento, el Brief-COPE en su versión española reducida, el COPE 28. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Pues como podemos observar en la tabla, el estudio se realizó con la participación de un número total de 117 mujeres, cuya media edad era cercana a los 50 años y aproximadamente más de la mitad estaban casadas, la mayoría tenía hijos y con un nivel de estudios universitarios. Se encontraban la mayoría en activo laboralmente y el tiempo que había pasado desde el diagnóstico fue entre 11 y 91 meses. Todas habían recibido cirugía como parte de su tratamiento y la mayoría además también quimioterapia y o radioterapia. Por último, más del 77% en ese momento de participación en el estudio estaban con tratamiento hormonal. Observando las variables psicológicas estudiadas, son varias las que resultan ser significativas. En primer lugar, fue la variable de sintomatología depresiva y por otro lado, las barreras individuales, que hacen referencia, por ejemplo, a aseveraciones del cuestionario de barreras utilizado del tipo no realizo ejercicio físico porque estoy cansado, no me gusta, me da pereza o no tengo costumbre. También fueron significativas las barreras comunidad institucionales, en este caso se refiere a las afirmaciones del tipo es demasiado caro, no hay espacios próximos donde practicar ejercicio, no sé dónde hacerlo o no se oferta la actividad que me gusta. Pero también fueron significativos algunos de los resultados para las estrategias de afrontamiento. En este caso, la aceptación, esto es tal y como lo define el cuestionario COPE 28, aceptar el hecho de que lo que está ocurriendo, de que es real, y también la religión, que es la tendencia hacia la religión en los momentos de estrés, aumentar la participación en actividades religiosas. Con todo ello, podemos concluir que la sintomatología depresiva, las barreras individuales, las barreras comunidad institucionales, la aceptación y la religión son variables psicológicas determinantes de la motivación para el ejercicio físico. De esta forma, observar la sintomatología depresiva, las barreras, así como conocer cuáles son las estrategias de afrontamiento que manifiestan las mujeres supervivientes de cáncer de mama, nos ayudará a desarrollar intervenciones más adecuadas en el fomento del hábito del ejercicio físico regular. Y en conclusión, estos resultados son importantes ya que conocer qué variables psicológicas están asociadas a la práctica de ejercicio resultan cruciales para crear una estrategia adecuada en el desarrollo de la promoción y compromiso con este comportamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julia, también por la claridad de exposición, la calidad y el ajuste a los tiempos que nos permiten tener ahora un espacio en el que podamos compartir, voy a decir todas, ya que sois mayoría, conjuntamente. Así que, si nos dan permisos las compañeras que están en compañeros como anfitriones para levantar micros y compartir cámaras, iniciamos. Me parece que ya vais pudiendo. Ahí está Silvia, María.
Si no se cuelan ruidos, podéis abrir micrófono todas sin ningún inconveniente. Repetir mi agradecimiento y, si os parece, por hacerlo un poquito más dinámico, permitimos que cualquiera de vosotras pueda hacer preguntas cruzadas a cualquiera de las compañeras que has puesto, los trabajos, que repito, han sido muy, muy interesantes. Yo tengo preguntillas por ahí anotadas, pero permanezco por si alguna de vosotras tiene alguna pregunta que le interese. ¿Me cedéis a mirar el honor? Perfecto. Pues inicio entonces. Voy a ir por orden, si me permitís. Y me gustaría sobre todo destacar de los trabajos que habéis realizado, sacarles sobre todo el enfoque práctico, su implementación. Entonces, en primer lugar, quiero preguntar a Ruth si se va a poder permitir de este modo o si se va a poder permanecer este modo, mejor dicho, de asistencia. Es decir, si la atención, si la teleasistencia en psicología, en un periodo posterior a la pandemia, que esperemos que siga todo un buen camino y podamos volver poco a poco a una rutina que nos permita esa atención presencial, que ya estamos viendo en nuestro día a día, pero si le ves utilidad y si ves que puedes tener un enfoque, realmente puede tener éxito, la permanencia de esta modalidad de atención, Ruth. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Desde mi punto de vista, y tengo que reconocer que al principio era un poco reacia a las herramientas de telepsicología, ahora me doy cuenta que probablemente por falta de familiaridad. Desde mi punto de vista, sí, son estrategias y herramientas de trabajo que al final nos permiten tener acceso a más pacientes. Además, tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes tienen su lugar de residencia cerca de nuestros centros en los que les podemos brindar atención presencial. Entonces, desde mi punto de vista, sí, tanto la atención telefónica como quizá un poquito más todavía la atención mediante videollamadas, siempre que sea con plataformas que nos aseguren pues la confidencialidad y la protección adecuada de nuestros pacientes y el contenido de nuestras sesiones. Si bien es cierto que no creo que vayan a sustituir la atención presencial, porque pues como todos podemos imaginar, algunos de nuestros pacientes por sus necesidades, por dificultades a lo mejor en la comunicación o también de acceso a herramientas necesarias para tener pues estas videollamadas o estas atenciones telefónicas. Antes en la presentación os hablaba de que no todas las personas cuentan con un lugar de intimidad en su domicilio, o por ejemplo alguna persona que tenga dificultades a la hora de verbales, ¿no? De comunicación, o personas mayores a lo mejor que se noten que se vayan a poner un poquito más nerviosos, ¿no? Tengan algún tipo de barrera a la hora de utilizar estas herramientas, pero yo creo que en general son muy interesantes. Animo a los compañeros a que den ese paso, que en mi caso me ha enriquecido mucho, y creo que al final hacemos nuestra atención de calidad más accesible para las personas que no pueden o prefieren no desplazarse a nuestros centros para recibir la atención que están necesitando. Perfecto, muchísimas gracias, Ruth. A ti. Le auguramos futuro como herramienta y como herramienta además accesoria, que no es sustitutiva evidentemente de la atención presencial y dependiendo de perfiles, como bien has expuesto en la presentación. Perfecto. Pues la siguiente pregunta, como realmente eran programas de implementación prácticos, tanto los de Ana como de María, va la misma pregunta dirigida a ambas, y es si os habéis planteado que los estudios que estáis haciendo precisamente para darle más potencia al trabajo que habéis realizado, os habéis planteado hacer un seguimiento longitudinal de la misma muestra a la que habéis atendido, sobre todo para ver la prevalencia de esos resultados que habéis obtenido en el primer post, como quien dice, si os habéis planteado el hacer un seguimiento más a largo plazo para ver la prevalencia, repito, de esos resultados tan satisfactorios. Quien quiera.
Venga, pues empiezo yo. La verdad es que no nos hemos planteado de momento esta medida, estamos todavía un poco en momentos muy iniciales, hemos planteado resultados de muestra piloto y ahora estamos también un poco intentando, ¿no?, generalizar para poder sacar más muestras de primeras para ver realmente, ¿no?, la funcionalidad de estos programas, porque las muestras que hemos utilizado en el pilotaje tampoco son excesivamente grandes y antes de plantearnos ¿no?, proyectos más longitudinales o más en el largo plazo, sí que necesitamos primero afianzar bien que estos procedimientos, que estos programas funcionen y que estén dando, ¿no?, los resultados que estamos esperando, sobre todo porque creo que son dos programas bastante particulares. Por un lado, porque familiares normalmente suele ser una población un tanto difícil de trabajar precisamente por esto, ¿no?, porque es como no tengo tiempo para, solo estoy dedicado a cuidar y por lo tanto cuidarme a mí suele ser algo secundario. Y por otro lado, porque miedo a la recaída tampoco hasta ahora habíamos hecho un programa tan dirigido y tan específico en esta problemática. Entonces, creo, y María que ahora aporto también su versión, que por el momento estamos muy focalizados en poder ampliar muestra para poder realmente implementar que este programa funcione, pero creo que es súper interesante la visión de hoy en un longitudinal para ver realmente el efecto que tiene en el corto, medio y largo plazo, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo. Es verdad que en sí, en el desarrollo del programa, no aparece un seguimiento longitudinal a lo largo del tiempo, pero en realidad tiene un motivo bastante, yo creo, específico, no tanto porque haya sido aposta, por decirlo de alguna forma, sino porque lo conlleva, y es que en la mayor parte de los casos los pacientes tienen posibilidad, y de hecho suele ocurrir, que acuden a terapia individual, es decir, no es excluyente. Y yo creo que en familiares ocurre un poco lo mismo, ¿no? Al final, al ser recursos tan específicos, con temáticas tan concretas, en numerosas ocasiones te encuentras que estos pacientes siguen en terapia. Entonces, como te digo, no es algo que se haya pensado, es decir, puede ser una razón por la cual quizá en este momento, sumado a lo que ha comentado Ana, de que necesitamos recoger esa muestra para tener unos resultados específicos dirigidos y luego poder decidir, oye, modificaciones o a cosas adicionales, ¿no?, como la que has comentado, que la verdad que es un muy buen punto, pero que sí que es cierto que estos pacientes no suele ser, apareces y luego no les vemos, ¿no?, sino que suelen acabar y están, oye, nosotros felices por ello, en el circuito al final, ¿no? Y eso hace que reciban de cierta manera un seguimiento, como te digo, recalco, no pensado como tal dentro del programa, pero sí implícito. Independientemente, como tienen esa posibilidad de atención individual, probablemente el mismo grupo estaría sesgado si hacemos un longitudinal porque estaría contaminado por esta propia intervención que se hiciese a posteriori. Pues muchísimas gracias a ambas. Yo sí quiero matizar una cosita y es del tema de pacientes. También si os habéis planteado el valorar, valga la redundancia, como una variable a destacar o a tener en cuenta las oscilaciones en el estado del paciente, en el programa de cuidadores y cuidadoras. Pues es verdad que o sea, nos hemos focalizado, la clave de todo esto venía porque sí que veíamos que teníamos como mucho material o todo muy focalizado a paciente y el familiar se nos quedaba como un pelín descolgado, no había como nada protocolarizado para poder hacer un trabajo más específico con ellos. Es verdad que lo individual sí, y que de hecho de un tiempo a esta parte veíamos como el número de consultas iba en aumento y que cada vez entra más esa necesidad por parte del familiar, pero no había nada específico para la necesidad del cuidador. Todo estaba muy focalizado, de hecho las guías que teníamos siempre era cómo cuidar a mi ser querido, ¿no? Todo pasaba por la persona que estaba en el proceso. Y entonces el objetivo de este programa sobre todo era ceñirnos a necesidad específica de esos cuidadores, pero sí que es verdad que en la tercera sesión del módulo 3, que en realidad es la cuarta del programa, sí que se trabaja cómo manejo yo esas reacciones emocionales que está teniendo mi ser querido, dificultad que puede haber sobre todo en el campo emocional para poder comprender, para poder familiarizarme y para poder manejar sobre todo situaciones difíciles, no desde él lo evito o lo tapo, sino desde él poder integrarlo, poder permitirlo, un poco todo en la línea conductora del programa. La verdad, fantástico y sobre todo que lo contempléis en el programa como tal. Me refería sobre todo al tenerlo en cuenta como una variable que pueda contaminar o puede afectar a los datos que obtengáis porque el programa puede ser excelente y debido precisamente a las oscilaciones que pueda tener el paciente, a lo mejor no se vean plenamente esos resultados de todo el trabajo que habéis realizado con los familiares y ser muy efectivo. Es decir, que Claro, haya es verdad que menores nosotros resultados vos, eso es. limitábamos más sobre todo a la fase de enfermedad en la que se encontrara el ser querido. Es decir,
que sí que consideramos que no es lo mismo un familiar que esté en una fase de final de vida que un familiar que esté en una fase de tratamiento activo o un supervivencia o en un posttratamiento. Entonces es verdad que este programa está dirigido a familiares de pacientes oncológicos que se encuentren en tratamiento activo. Es decir, no tanto a posibles oscilaciones a nivel emocional o incluso cambios que puedan ocurrir a lo largo del proceso y que esté ocurriendo mientras están llevando a cabo el programa, porque es verdad que son muchas variables a contemplar y que nosotros sobre todo queríamos focalizarnos en la parte de esa calidad de vida del cuidador, siendo conscientes que va a haber otros muchos sucesos, ¿no?, que puedan ir apareciendo a lo largo de estas 6-7 sesiones a realizar. Pero que es interesante también, ¿eh? Al final yo creo que el objetivo es ir poco a poco pudiendo aumentar todo aquello que nutra, ¿no?, estos programas y la información que nos puedan dar con el fin de eso, de encontrar la mejor calidad de vida de todas las personas. Excelente, muchísimas gracias. Pues Silvia, quería preguntarte precisamente con esa valoración que habéis hecho precisamente como modulador de la edad en esas distintas necesidades, bueno, con todo esto que obtenéis, con esos resultados en bruto, ¿qué podemos hacer en la práctica asistencial? ¿Qué os planteáis? Pues lo interesante del hecho de poder utilizar este cuestionario, el CASUM, que evalúa necesidades, que son resultados que aporta el paciente, son lo que llaman resultados comunicados por el paciente. Entonces nos está diciendo el paciente que tiene necesidades de información, necesidades relacionadas con la presencia de efectos de secuelas, porque estamos hablando de personas supervivientes, con tiempo, que ha pasado tiempo de haber terminado el tratamiento y que necesitan ese espacio para poder clarificar dudas. Además, son pacientes de cáncer colorectal con la casuística de la localización del tumor y en muchas ocasiones con dificultades para poder comentar con los profesionales sus dudas relacionadas con temas tabú, temas que a veces son considerados tabú y que no se atreven a plantear en consulta. Entonces, pues es interesante poder trabajar, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, sería bueno poder, y eso lo han planteado algunos autores, tener una consulta de cierre, una vez terminados los tratamientos, que los profesionales pudieran ofrecer a los pacientes, a los ya supervivientes, un espacio para poder prepararse para lo que viene, para el futuro y poder preguntar dudas respecto a la sintomatología que tienen y que en ocasiones es una sintomatología similar a la previa al diagnóstico, con los miedos a la recaída que habíais comentado, etc. Entonces, esa consulta de cierre incluso podría estar guiada por el uso del propio instrumento CASUM, porque es un instrumento que facilita, sería una herramienta que facilita la comunicación, donde el paciente le puede facilitar al profesional cómo explorar y cómo conocer cuál es la experiencia que está viviendo la persona. Y por otro lado, poder preparar información escrita con folletos ya dirigidos a cubrir estas necesidades, que se demuestra que sobre todo con este estudio lo que se resalta sobre todo es la presencia en el grupo de menores de 65 años. El impacto emocional es mayor en la gente más joven y bueno, pues un poco por ahí sería la clave. Muchísimas gracias, Silvia. Muy interesante. A vosotros. Pues Julia, quería preguntarte precisamente la misma línea de Silvia, es decir, de este estudio que habéis realizado, ¿cómo extrapolamos a nuestro día a día los resultados de vuestra valoración? Pues bien, yo creo que es importante, ¿no?, con todo lo que estamos comentando, pensar, ¿no?, cómo es la situación de las mujeres supervivientes de cáncer de mama, por ejemplo, en este caso que os comentaba, que efectivamente tienen miedos, tienen efectos secundarios, secuelas físicas que, bueno, muchas veces limitan y además están todas estas variables psicológicas, ¿no? Entonces, muchas veces viene el mensaje desde fuera con respecto a los hábitos de vida saludables, la alimentación, el ejercicio físico, que además, pues muchas veces, ¿no?, con el mensaje de que va a poder reducir esa probabilidad de recaída. Luego la potencia del mensaje es muy, muy grande para estas personas, pero también es importante saber en qué momento, ¿no?, porque lo que queremos también es ver de qué forma no hacer que la persona tenga una experiencia de fracaso. Muchas veces cuando a lo mejor el ejercicio físico no formaba parte de su día a día como un hábito, ¿no? Entonces yo creo que si nos podemos detener en nuestra consulta, en esas consultas individuales que tenemos o incluso con las charlas que podemos también hacer
con los supervivientes para conocer en qué momento pues esas estrategias de afrontamiento, esa sintomatología depresiva o las barreras están en un momento que predicen el fracaso, que determinan que no tenga esa motivación la persona, pues podemos justo, ¿no? Trabajarlas previamente para que sea lo más fácil posible, porque bueno, sabemos que el ejercicio físico pues también conlleva una reorganización, sobre todo en eso, cuando no formaba parte ya de la rutina anterior de la persona, ¿no? No queremos cargar, no queremos darte más obligaciones después de haber tenido que vivir una experiencia tan dura como el cáncer, sino de qué forma favorecer que esto sea lo más fácil posible. Muchísimas gracias. Y una preguntita más. Me interesa muchísimo el tema y sobre todo porque es un abordaje que parece que si ya de por sí no tiene tanto desarrollo en la parte psico-oncológica en supervivientes, cuanto máxime en el área como pueda ser de cuidados paliativos al que me dedico en este momento y que no deja de ser importante por ello. Entonces, hay una variable que me interesa y es si habéis tenido en cuenta, no sé si en alguno de esos cuestionarios, como pueda ser el cuestionario de barreras prácticas del ejercicio, está recogido algún checklist sobre sintomatología. Estoy pensando en física en este caso, estoy pensando en el papel de la astenia, el que pueda jugar a nivel pre y que evidentemente pueda afectar esa motivación al emprendimiento de tareas. Sí, estaba recogida como un tipo también de barreras, pero es verdad que nos centramos más en recogerlas a nivel global, ¿no? No centramos tanto en sintomatología física que estuviese muy presente como el dolor, por ejemplo, que bueno, pues la persona tuviera incluso que hacerse una intervención próximamente, ¿no? Siendo supervivientes en un momento de estabilidad, ¿no? Que hubiera pasado cierto tiempo, pero sí que es una variable muy a tener en cuenta porque desde luego, ¿no? Como esos síntomas están presentes en mayor o menor medida, pero es una barrera también, claro que sí. Por eso los programas de ejercicio físico también es en lo que trabajamos en la Asociación contra el Cáncer, que estén también individualizados en cierto modo, ¿no? Que la persona también conozca con seguridad qué tipo de ejercicio puede hacer para que sea eso. No me estoy perjudicando encima en algo que me está costando esfuerzo, sino de la forma más segura, cuidándome, favoreciendo también esa parte, ¿no? Además tenéis esa facilidad, ¿no? La de poder trabajar y esa ventaja interdisciplinarmente y coordinaros, en este caso multidisciplinarmente, repartiendo objetivos de trabajo con un equipo de fisioterapeutas, etcétera, ¿no? Técnicos de ejercicio físico oncológico, mucho más rico y más con ese es el abordaje, ¿no? Que yo creo que se ve que en los supervivientes es el necesario, multidisciplinar, interdisciplinar, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Julia. A ti, Ismael. Y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Tenéis, porque desde la asociación seguro que conocéis más o menos trabajos de compañeras, como habéis comentado, del trabajo de las otras compañeras. ¿Tenéis alguna pregunta más que queráis compartir? Pues yo solamente puedo reiterar mi enhorabuena y mi agradecimiento por haber tenido este espacio junto a todas vosotras, que esperamos vernos en paralelo en el Congreso presencialmente. Y muchísimas gracias de verdad por la calidad de las presentaciones, por lo interesante de ellas y por haber compartido este espacio conjuntamente. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias a todas. Gracias, Ismael. Pues si los compañeros anfitriones están de acuerdo, finalizamos la grabación.